un episodio más de Inmuebles sin filtros. Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien, mi Jaime. A todo dar. Aquí listo para entrevistar al buen Juanjo, que es una eminencia en el tema de locales comerciales, ¿no? es el mero bueno comercial aquí en la ciudad y pues en la región, porque no solo comercializan aquí en la ciudad. Juan José González, de Mejores Locales, que muchos lo deben conocer por todas las lonas que tiene en tanto producto comercial y locales comerciales en la zona plazas. Es impresionante cómo ver que empiezan a construir una plaza y antes de que salga el permiso de construcción está la lona de Juan José. Ya ves, ¿no? ya ves el anuncio azul de Mejores Locales Comerciales. Una aclaración, pues es una empresa familiar, ¿no? Tuya de Deyanira, tu esposa. Así es. Trabajan en colaboración. Pues platícanos un poquito. De hecho, ella empezó la inmobiliaria. Ah, sí. Sí. ¿Cómo está esa historia? Ella fue la que me invitó a trabajar con ella. Ah, sí. O sea, Sí, ¿hace cuánto tiene la empresa? Pues ya son 18 años, 17, 18 años que tenemos la inmobiliaria. Ella empezó la operación, la comercialización, y a los 2 años de estar ya operando, ya con algunas marcas como clientes, pues me insisten que me incorporé con ella. Y pues yo pensando ya en algunos cambios dentro de mi desarrollo personal y profesional trabajando para empresas, pues decido salirme, hacer un cambio y empezar. ¿Qué hacías tú antes? Les voy a platicar la historia corta o la historia larga. Concisa, por así Concisa. decirlo. 24 años, empiezo a trabajar 23 años empiezo a trabajar en Sears. Me contratan como contador, auxiliar, contador. Ah, eres contador público. Soy contador público. Y me invitan para separar la contabilidad y llevarme la contabilidad de Plaza Satélite a Plaza Universidad en la Ciudad de México. ¿Tú vivías allá? Vivía en la Ciudad de México. Sí, así es. Eso fue en el 93. Y empiezo yo como contador, estoy como un año como contador de Plaza Universidad, muy interesante. Y al año me dejan como gerente de operaciones para ver ya actividades de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, coordinar esas funciones dentro de Plaza Universidad. Y yo dependía de ejecutivos del corporativo de Sears. Y al siguiente año me invita el vicepresidente de Bienes Raíces para ofrecerme una gerencia en Plaza Cuernavaca. Es una plaza muy grande, con más de 250 locales comerciales y las tiendas ancla Sears, Comercial Mexicana, Deportes Martí, Fondo Opción, que fue el desarrollador de este proyecto muy grande, y nos vamos a vivir a Cuernavaca un par de años. Y en el 96 me regresa Grupo Carso, que compra Sears, me regresan a Pabellón Polanco como gerente, con 26 años de edad. Me quedo como gerente de la tienda. Del centro comercial. De Pabellón Polanco. Qué chistoso, ya empezaba un rumbo ahí de bienes raíces Así sin es, querer, ¿no? Desde ahí. Y bueno, yo como contador tienes siempre un poco la noción del área contable, manejas el tema fiscal, manejas la administración, y me llama mucho la atención empezarme a meter en el tema de contratos, y me incorporo y trabajo de manera directa con la gerente de marketing de Sears, y es donde empezamos a aprender mucho de todas las áreas, un poco de cada área y obviamente pues mucho de la administración de centros comerciales. Y en el 98 me invitan a administrar Plaza Mayor aquí en la ciudad de León. Me vengo a los 28 años. Con los Arenas. Aquí. Así es. Y desde esa fecha estamos viviendo en León. Estuve 6 años en Plaza Mayor, después 2 años más con el señor Alejandro Arena, que paz descanse, que me invitaban a su empresa a trabajar, a su inmobiliaria, y 2 años trabajando, ellos seguían desarrollando centros comerciales, me invitan como director del área administrativa y comercial, y su desarrollo en ese entonces es Altaria en Aguascalientes. Entonces nos toca comercializar ese desarrollo, totalmente bienes raíces. Y revisando contratos, negociando contratos, visitando marcas nacionales, marcas internacionales, generando la comercialización de la plaza
y pues, se desarrolló un proyecto muy, muy interesante. Y después de 2 años de trabajar con ellos es cuando decido dar las gracias y me incorporo con Deyanira, mi esposa, y a partir de ahí, pues una etapa nueva y muy interesante como inmobiliario. ¿Desde un inicio siempre se llamó Mejores Locales? O sea, ¿de dónde viene el nombre o Sí, cómo? buena pregunta. Se nos ocurre, pues buscando marcas, ¿no? Buscando algo diferente, algo que vaya enfocado al ramo muy especializado. Y había ya algunas empresas muy interesantes en el ramo con mucha experiencia. Cristina Ojeda es una persona que arrancó en la comercialización de centros comerciales mucho antes que nosotros. Promodesa, promotora de desarrollos. Pues es una persona a la que nos llamó mucho la atención cómo iba creciendo en el ramo a nivel nacional. Hoy día sigue esta empresa muy consolidada en el ramo comercial y el tiempo los fue llevando a otras áreas. Hoy se han metido mucho en desarrollos residenciales y desarrollos verticales en Ciudad de Guadalajara, en Vallarta. Entonces como que fue una empresa que nos dio una pauta de poder enfocarnos a un ramo y poder crecer. Siempre lo pensaron, que hablábamos, uno de los puntos importantes que a mí me parecía es, ¿siempre lo pensaron en anicharse a un tema solo comercial o...? Yo creo que sí, o sea, el tema de la especialización creo que nos ha dado esa diferenciación y esa posibilidad de generar buenos resultados. Yo soy contador, estudié la maestría en desarrollo organizacional, entonces tienes que enfocarte a algo. Si estás con un abanico muy amplio, pues estás quedando mal en muchas áreas, ¿no? Entonces nos enfocamos siempre a este ramo porque lo conocíamos. Ya tendremos ahorita un poquito más de espacio para ir platicando en cómo se dan las cosas en cuanto a este ramo comercial, pero es un ramo absorbente, sí te implica mucha responsabilidad con los propietarios. Juanpa no me dejará mentir. Sí, yo conocí a Juanjo y a Deyanira como cliente para comercialización de un centro comercial. Y la oferta comercial existente, o sea, de asesoría comercial, pues estaba un poquito básica. Existían inmobiliarias tradicionales, pero con un mucho mayor enfoque residencial, ¿no? Y fue a través de un buen amigo y abogado, Mateo Sancho, que nos dijo, hablen con Juan José, y también Vito Asensio nos recomendó con ustedes. Ambos nos dijeron con Juanjo y con Deya. Platicamos con ellos y de la noción inicial que teníamos de lo que se planeaba desarrollar, hubo un cambio en una sola reunión. O sea, así de rápido es el impacto de, oye, ¿esto por qué lo estás haciendo así? ¿Esto por qué lo vas a dar? Esto, digo, sin meternos en específicos. Y salimos y dijimos, bueno, no, pues tenemos que trabajar con ellos. Y desde entonces tenemos una relación muy, muy estrecha, muy cercana en comercialización de inmuebles del grupo y ajenos. Colaboramos mucho y por lo mismo desde justo también siempre los que hemos venido entrevistando estuvieron siempre en nuestra primera lista de necesitamos tocar este tema comercial y obviamente lo que tú y Deya pueden aportarnos nos interesó muchísimo. Algo que queríamos tocar, Juanjo, es, o sea, pues como platicar así de manera breve, ¿cuáles son los diferentes tipos de negocios de inmuebles comerciales que se pueden hacer, ¿no? Ya hicimos, Jaime y yo, un podcast en el que hablamos de los diferentes negocios que se pueden montar sobre una propiedad. Y sobre todo de muchos terrenos que se han vuelto caros comercialmente, que lo único que aguanta es algo comercial, ¿no? Algo comercial por y, ejemplo, pues, ¿no? Y qué tipo de comercial, Así ¿no? es. Entonces, igual y como hablar un poquito de los diferentes formatos que existen, desde el local improvisado en la cochera hasta el fashion mall de ultralujo y pues las diferentes complejidades que tiene cada uno de ellos, ¿no? Pues mira, el tema comercial es muy, muy amplio e interesante. Depende también de la vocación y conocimiento muchas veces de los mismos propietarios, porque hay quien ya generó una experiencia en el ramo industrial o de bodegas y no se sale de ese ramo y es muy bueno.
Hay quien se ha enfocado al ramo de las oficinas y también es muy bueno, aunque es uno de los ramos más castigados post-COVID. Ajá. El ramo comercial, pues, como acabas de decir, cocheras. Es difícil que en una cochera pongas un negocio comercial, pero hay casos interesantes que se pueden generar. O sea, lo que no tienes que perder de vista es el estacionamiento. O sea, una cochera, pues debes de pensar también que debes tener estacionamiento para poderlo hacerlo comercial, ¿no? Sí, y el tema de factibilidades de permisos. Así es. Y los locales comerciales, digo, puede ser incluso una combinación de los mismos. Hemos visto ya desarrollos industriales que al frente dejan oficinas o dejan coworkings como un plus o un complemento, incluso como negocio, porque ya los rentan. G100 es un proyecto bien interesante. Hay pocos a nivel nacional, pero se planta al frente de todo un desarrollo industrial donde la demanda de negocios para restaurantes y para oficinas corporativas, bancos, pues se vuelve muy atractivo porque tienes un mercado dentro de estos desarrollos industriales. Entonces, estas combinaciones es lo interesante analizar. ¿Qué se puede hacer? Va a depender insisto, del propietario, de sus expectativas, de sus experiencias, de sus gustos, porque hay propietarios con los cuales hemos platicado que tienen un muy buen terreno y no les interesa hacer comercial o no les interesa hacer oficinas y su criterio es el que manda, a veces más allá de un estudio de mercado. Vemos desarrollos que a veces los generan incluso con arquitectos, muchas veces, que los arquitectos no tienen la experiencia del tema comercial. Pueden hacer un proyecto muy bonito, una fachada muy padre, pero es un proyecto, no es funcional, es impráctico y los locales cuesta mucho después rentarlos, ¿no? Hay algunos ejemplos que hemos visto, pudiéramos tomar ejemplos, pero creo que claro. me gustaría dejarlos fuera, pero ejemplos de plazas que están de manera, en vez de estar frontales a la avenida, están perpendiculares hacia adentro de los locales, con muy poco frente y mucho fondo. Pues realmente ahí el arquitecto ya ganó, ya hizo el proyecto, ya hizo la obra, se ahorraron un especialista en el ramo comercial, pero réntalo. Ahora el problema viene para el inmobiliario. El problema viene para el inmobiliario, entonces puede pasar meses y entonces el que no tiene la capacidad para rentar un inmueble, pues es el inmobiliario, ¿no? No, y hemos tocado aquí un par de veces el ejemplo de algunas plazas, o sea, las que son strip, pues es más fácil un mantenimiento, pero muchas veces mi percepción es de que las plazas, si no son de un mismo dueño, si no son hasta patrimoniales, Sí. es difícil que se mantengan a lo largo de la historia, ¿no? Y hemos tocado un par de veces el ejemplo, por decir, de Gran Plaza, ¿no? Uh-huh. O sea, tú tienes plazas en León, por decirte, Altasia, o tienes un Plaza Mayor, donde dices, oye, son plazas que se han perpetuado por muchos años y que es fácil que se puedan optimizar, que se puedan tomar decisiones, que se remodelen, que hagan todos estos cambios que vienen. Sí. Pero una plaza que funciona hacia adentro, si son muchos dueños, como es el caso de la Gran Plaza, tienden a fracasar, ¿no? Entonces, no sé, en ese punto de vista, el tema del local es muy buen negocio por lo que lo puedes vender y por lo que lo puedes rentar, pero a la larga, si no se mantiene en una misma mano o en una misma familia, en una misma empresa, tiende a morir, ¿no? ¿Cómo vives tú esa parte o cómo lo sientes? Mira, depende mucho de la ubicación del desarrollo. Si estás tú en una vialidad muy atractiva, en una zona muy comercial, difícilmente, pero sí tiene, como bien dices, tiene que ser un proyecto con frente a la avenida, locales frontales, un strip. Uh-huh. El tema difícil viene cuando los mismos propietarios no respetan los negocios que ya están operando. Es decir, tienes una tintorería y otro propietario por la urgencia de rentar le renta a otra tintorería, pues ya estás empezando a generar conflictos para los negocios que ya invirtieron y viene una rotación de negocios. Uh-huh. Ahí, bueno, aquí el tema de los condominios pues es un formato de negocio que se dio en los 80s, ¿sí? Y donde se desarrollaban grandes proyectos y se vendían los locales chicos, y efectivamente se vuelve muy complicado su operación. Casos como la Plaza del Sol en Guadalajara, que es un condominio. ¿Es condominio? Es condominio. Plaza del Sol? Sí, ha funcionado bien,
O sea, son muchos dueños ahí. Son cada muchos local. Probablemente debe de Por haber la alguna mano ubicación. con un control. Necesitas un buen grupo de Se ve vieja, condóminos. o sea, no se ha remodelado, ¿no? Necesitas un buen grupo de condóminos para que realmente coordinen la operación de la plaza. Entonces, si tú tienes ahí un Liverpool, un Sears, o unas marcas grandes que estén muy activos en la participación del condominio y tomando decisiones, ayudando a tomar decisiones, funciona y generan fondos para remodelarlos. Esta plaza ha tenido varias renovaciones, ¿sí? Y la vas a visitar hoy día y es una plaza muy agradable. Sí, muy Pero familiar. ves contrastes entre marcas muy populares y marcas Anclas. muy buenas. Es una plaza de 1969, igual Así que es. Plaza Universidad, Es en la correcto. que trabajaste. Así es. Es que estudié un Así poquito es. sobre centros comerciales antes. Ahí ¿Cuál es un de las pequeño- plazas más viejas de México? Esas son las dos más viejas de México. Y Se pelean siempre por la Por a ver antigüedad. quién A ver tiene- quién es la más las vieja. dos dicen 1969 su Ey. creación. Las plazas comerciales más antiguas de las que se tiene historia son de épocas de los romanos, del emperador Trajano. Era un centro comercial de 6 niveles con 150 tiendas diferentes. Ejemplos más recientes que se mencionaban en lo que estuve leyendo es el Domo de Milán. Ey. Ese fue el primero que incorporó restaurantes dentro de los conceptos comerciales, o sea, no solo venta de verduras Sí, sí, sí. y demás, ¿no? Y el centro comercial cerrado más antiguo del mundo está en Minnesota, se me olvidó ahorita el nombre, es de 1950, el primer formato de mall. De mall. Ajá, Así del es. mall. De hecho, me quedé con la duda, nomás que no alcancé a checar si es el Mall of Americas, que mucho tiempo Ajá. fue el mall más grande del mundo. Pero sí, o sea, curiosamente, el tema de los condominios, o sea, definitivamente fue un formato exitoso durante mucho tiempo. Hoy en día lo que vemos son espacios abandonados. Hay varios ejemplos aquí en la ciudad. Algunos casos, sí. Algunos casos. Incluso, digo, las gran plazas a nivel nacional fueron condominios. Y bueno, con el tiempo fueron cambiando su formato, ¿no? Y ahora hubo jugadores muy fuertes que empezaron a invertir en este tipo de desarrollos comerciales, plazas, y pues ahora son los que dirigen o los que operan en propiedad privada todos estos grandes desarrollos, ¿no? Fondos de inversión, grupos grandes como Palacio, Liverpool, que son propietarios de centros comerciales, y operan ya de una manera muy diferente a los condominios. Entonces, sus resultados son bien diferentes y sí se mantienen con una renovación constante, ¿no? Es interesante para que investiguen un poquito Plaza Satélite en México. Ey. ¿Cuántas remodelaciones ha tenido? Yo no he ido en varios años, pero trae unas renovaciones impresionantes. Fue el ingreso de Palacio de Hierro. Pero es de un solo dueño, ¿no? Es un condominio, pero es un condominio de pocos propietarios. Y son Ok. propietarios grandes, son empresas muy grandes. Pero no debe ser por local, debe ser por acciones, ¿no? Es por participación, tienen Ujú. un condominio, pero su participación es muy diferente. Ujú. Entonces, las tomas de decisiones y las inversiones las llevan a cabo de una manera pues ya muy bien consensada y muy bien proyectada. Entonces, la plaza ha seguido creciendo. En el mismo terreno han crecido el estacionamiento y la cantidad de locales comerciales, ¿no? Y van dando cabida a las nuevas marcas internacionales que van llegando a México. A las nuevas anclas, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que los centros comerciales se definen mucho por el ancla que logran Sí. consolidar en ellos, ¿no? E Sí. incluso eso te define el formato de centro comercial al que pertenecen muchas veces. Así es. Tú me imagino que te ha tocado en varias ocasiones que vas con un cliente y te dicen, pues sí, tráeme aquí un súper o tráeme a X marca de café súper súper famosa para ya anclar mi negocio. Pero todo eso tiene una complejidad de fondo mucho mayor a nada más levantar el teléfono y decir, aquí está un local comercial. Sí. ¿Cómo llevas tú ese proceso? O sea, ¿qué le platicas tú a los clientes cuando te dicen, oye, voy a desarrollar te incorporan desde el proceso de diseño, que eso es lo ideal, ¿no? Sí. O sea, me imagino que tú buscas mucho que te incorporen desde esa fase para poder diseñar el espacio ideal para comercializar, teniendo tú una noción de las marcas base que pueden funcionar en esa zona y ya rellenar un poquito con el mercado local o con la oferta local. Pero,
¿Cómo llevas tú el proceso con el cliente una vez que se acercan contigo para dar esta asesoría de comercialización? Y también preguntarte cómo llegas a corregir cuando llegas ya a un proyecto completamente diseñado y que está completamente... Mal pensado. ¿Cómo voy a comercializar esto? Y ya vendieron la mejor esquina, ya se la vendieron, ya pusieron un negocio que nos hace inviables, lo que sea. Pero eso probablemente pasa con proyectos pequeños, ¿no? Medianos, no sé, 3,000, 2,000, 3,000 metros cuadrados, que ahí sí se generan muchos errores. Pero ya en proyectos grandes de power centers o plazas del formato fashion, pues ya son formatos que forzosamente tienes que arrancar con el ancla. El ancla, ya sea la tienda de autoservicio, ya sea la tienda departamental, o el conjunto de marcas grandes, que pueden ser los cines, pueden ser tiendas en bloques de 2,000 metros cuadrados o más. Juntar varias marcas al mismo tiempo que tengan la intención de participar en el proyecto, perdón, y con esa aceptación de participación, pues logras generar la participación de nuevos jugadores. ¿Se le brinda un poco de beneficios a la tienda ancla? O sea, sí. digamos que puede ser un ganar-ganar, pero sí necesitas tener esa calidad de beneficios en ese sentido, ¿no? Tienes que acoplarte y entender cómo negociar con cada una de las tiendas que forman parte de un desarrollo. Y definitivamente las tiendas ancla traen ciertas ventajas o ciertos apoyos en cuanto a cómo van a participar dentro de un proyecto. Y han cambiado mucho las condiciones de finales de los 90s a la fecha. En 20 años han cambiado muchísimo los procesos y las formas de participar, ¿no? Y el reunirlos, el invitarlos, pues, implica muchas veces una extraordinaria relación con las marcas para que ellos tengan la confianza de participar en un proyecto comercial y explicarles cuál es el proyecto, cómo viene fundamentado, cómo viene respaldado, quién es el desarrollador, cómo se va a administrar. Todo ese tipo de información para ellos es importante para poder participar en proyectos. ¿Qué tanto puedes tropicalizar, por así decirlo, a una plaza el tema del ancla? O sea, en un tema ya más comercial, ¿le puedes como acomodar en cierto sentido los beneficios de la plaza o cómo le acomodas a ellos la cuestión del ancla? O sea, es decir, cuando tú traes un ancla, supongo que puedes manipular o hacer ciertas cosas en pro de que se venga, ¿no? En ese sentido. Sí. Sí, tú vas con un proyecto en papel, con renders, le haces la invitación, si ellos aceptan venir, ellos te hacen cierto tipo de requerimientos. Entonces, esos requerimientos que te hacen, tienes que validar cómo poderlos ajustar. Probablemente te dicen quién les gustaría que participe o qué tipo de negocios quieres que participen, y en base a eso vas armando el proyecto. Pero lo que es garantía es tener una tienda ancla. Incluso en un proyecto pequeño, ¿no? Una tienda ancla puede ser un Farmacias Guadalajara. Y puede ser un Oxxo y generas movimiento de tránsito de autos, tránsito de clientes, y entonces eso se vuelve ya un anclaje para un proyecto pequeño. No necesariamente debemos hablar de proyectos tan grandes, podemos hablar de proyectos pequeños, y hoy día hay esas combinaciones de giros bien llevadas a cabo, bien conjuntados, pues te generan ese tráfico comercial que requieres para el éxito de la plaza. No, y supongo que una tienda ancla para una plaza puede ser un enemigo, o sea, un cliente no deseado en otra plaza, güey, ¿no? O sí, sea, claro. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, varias anclas principales, o pensemos, por ejemplo, en supermercados, las tiendas de autoservicio. Cuando llegan a un proyecto comercial, y aquí Juanjo podrá corroborarlo, te llegan con un listado considerable de giros prohibidos. Esos giros prohibidos son giros a los que tú no les puedes rentar porque afectas en alguna proporción su venta. Casi todo lo que puedas... Pero son giros competitivos. O sea... Son giros competitivos algunos, y algunos son giros negros. No son competitivos, les compiten. No, pero supongo también puedes irte, no sé, una sex shop, ¿no? Sí, es un giro negro. Ese es un giro negro. O sea, una panadería que no sea gourmet. Ajá.
Le compite a Soriana. Ajá, a un Soriana, un Walmart, o sea, algo así. Ajá. Supongo que te ponen ciertas regulaciones en ese sentido, ¿no? Sí, O sea, siempre. Vinatería, carnicería, exacto. panadería, Farmacia, que no sea de farmacia. especialidad. Así es. Son los giros que te restringe una tienda de autos. Te piden que no los incluyas dentro del conjunto comercial, ¿no? Que algunos es difícil cuando tienes una tienda de autoservicio, les interese participar porque no van a competir, saben que no van a competir con una tienda de autoservicio. Pero, insisto, cada proyecto tiene su peculiaridad y hay que entender cómo operan los conjuntos comerciales para poderlo comercializar e invitar a las marcas adecuadas para poderlo operar, para que funcione correctamente. ¿Y qué diferencia ves tú entre negociar o rentarle a una franquicia y a un negocio local? ¿Y en qué momento puedes ya considerar que un negocio local pueda ser un ancla? Es interesante la pregunta. Yo creo que va a depender de cada ciudad, porque puedes ir a ciudades donde hay marcas muy bien posicionadas, que el hecho de que estén en tu conjunto comercial te garantiza tráfico. O sea, no necesariamente tienes que traer una franquicia nacional o internacional. Hay negocios en cada ciudad ya con mucha tradición que cualquiera los quisiera en su plaza para que te genere movimiento. Llámale un restaurante, llámale una pastelería, llámale una carnicería. O sea, son conceptos que pueden ser muy sencillos y te generan un muy buen movimiento de clientes, ¿no? Entonces, tienes que conocer el mercado. ¿Cómo nos comparamos nosotros como inmobiliaria con otras inmobiliarias o con otros asesores inmobiliarios? Ahí está el especialista en lo residencial, que sabe todo el proceso para llevar a cabo una venta de una casa en la notaría y los temas de las imposiciones fiscales. Pero no conocen de mercado, no conocen de volúmenes de consumo, no conocen de cuántas operaciones tiene un tipo de negocio. Te marcan ciertos requerimientos cada uno de los negocios que pueden fungir como anclas, y esos datos tienes que tenerlos muy claros para poder enfocar un proyecto comercial, ¿no? Entonces, esa es la especialización que tenemos y es lo que nos ha ayudado mucho a mantener una cartera de clientes y que nos inviten a proyectos. O sea, realmente cada año traemos 2, 3 proyectos nuevos, comerciales, de diferentes magnitudes. Nos han tocado no solo en León, atender, no solo en León. Hemos trabajado en proyectos de formatos outlet, por ejemplo, en Querétaro, un proyecto de usos mixtos en Aguascalientes, plazas comerciales en Irapuato. Y cuando empezamos fue interesante porque en ese momento que yo estaba muy ligado a desarrollos grandes y muy ligado a marcas, pues trabajamos con Planigrupo, que es un grupo desarrollador fuerte en Monterrey, que nos dio la oportunidad de participar en la comercialización de 2 o 3 proyectos en Querétaro y en la Ciudad de México. Entonces, pues esa experiencia te va ayudando a poder identificar y definir cómo empujar la comercialización de un proyecto comercial. Y toda la gente que has conocido en este proceso de tantos años de gerentes de expansión, de marcas y demás, pues es una cartera de clientes que Juanjo y Deya ya identifican perfectamente cuáles son sus necesidades. A mí a veces me ha pasado que digo un local, digo, ay, Juanjo, esto está buenísimo para esto que son tus clientes. Y ellos ya saben que no aplica como tal para ellos porque tienen muy claro cuál es la necesidad de ellos. Oye, ellos nunca se van a subir a un segundo nivel. Ya lo hemos intentado 7 veces, no se van a subir a un segundo nivel. Sí. O sea, no hay que intentarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, pues todas esas relaciones hoy cuentan mucho porque te llega un proyecto nuevo, están ustedes también como respaldo, levantan el teléfono y dicen, tengo tales marcas y ayudas a comercializar con mayor agilidad. Así es. Y también con más eficiencia, algo... Digo, esto ya pues, es más parte de lo que hace Juanjo y Deya. Te ayudan mucho a tener eficiencias en tus costos constructivos. Sin especificar cuáles son estos puntos, hay ahorros significativos en tener un asesoramiento correcto en el diseño de un centro comercial del formato que tú quieras.
porque si no, tú puedes ponerte, por ejemplo, hasta ponerle piso y iluminación al local y se lo rentas a Telcel y Telcel tiene un tipo de piso y un tipo de lámparas. O sea, que lo que tú tienes lo van a quitar, lo van a romper y lo van a tirar a la basura. Entonces, ese es un ejemplo burdo de lo que pueden hacer, pero en esa especialización y ese conocimiento de qué es lo que buscan estas marcas, saben definirte muy bien cuál es el tipo de producto. O sea, yo lo llamaría a eso, ¿no? Ustedes en el diseño se meten mucho en la definición de producto comercial. Así es. Sí, tenemos clientes que han hecho o hemos visto proyectos que han hecho inversiones muy fuertes al hacer locales muy altos o inversiones en locales muy grandes o plazas que han construido y las han dividido los locales desde el principio y después tienes que estar tumbando muros para poderle rentar a negocios que requieren más área. Entonces, ese tipo de asesoría creo que vale mucho. Hay clientes que desde un principio están buscando a un profesional para poderlo asesorar y hay clientes que se avientan con su conocimiento, que puede ser muy vago, y después pues están invirtiendo más de lo que deberían desde un inicio, ¿no? Y tú, a raíz de lo que sucedió en pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, que fue como un antes y después, o se pensaría que hubiera sido un antes y después en el tema comercial. O sea, la expansión, digamos, física de las empresas que también la tienen de manera digital, ¿viste algún cambio o ves algún cambio o ves alguna especie de innovación hacia el futuro en este sentido, en una cuestión comercial física a toda esta innovación digital que tenemos y el comercio electrónico? ¿O cómo lo sientes tú? Mira, lo que nos ha tocado ver en Estados Unidos es ya un cambio importante en los centros comerciales. Cada vez ves menos gente o el formato que existía de las plazas cerradas con tiendas departamentales pues ha ido a menos. Yo creo que México se opera diferente. Tú vas a los centros comerciales cerrados y ves todavía muchísimo mercado. Yo creo que no traemos todavía las bases tecnológicas como en Estados Unidos. Digo, ahorita que hemos estado investigando un poquito de China, traes otro nicho otro formato de operación bien diferente, ¿no? Tecnológicamente nos llevan mucho. Lo que sí veo es la última generación, jóvenes, a lo mejor de 22, 23, 24 años para abajo, son los que realmente están cambiando su forma de consumo. Ellos pueden comprarse el pantalón, la camiseta, la chamarra, los tenis vía digital. No necesitan medírselos, no necesitan probárselos, pero el mercado de mayor edad sí necesitamos todavía comprar físicamente. Entonces, nos va a tardar un poquito más ese cambio. Yo le sumaría otro tema que creo que suma a que en las plazas comerciales en México estén literalmente en fines de semana abarrotadas. La realidad es que en una ciudad como León, aunque tenemos algunos parques interesantes, no tenemos espacios públicos donde la gente quiera convivir y los que tenemos no tienen una oferta comercial. O sea, no tenemos un parque como La Mexicana en Santa Fe, donde tú puedes ir a un parque y tomarte un café, comerte un churro del Moro, lo que sea, ¿no? Aquí los parques es para ir al parque y está el puestito de tortitas y demás. Eso hace que la gente vaya a utilizar los centros comerciales como un espacio de esparcimiento, de dar la vuelta y de seguridad. Porque quieras que no, o sea, como familia tú te sientes cómodo y seguro dentro de un centro, de una plaza comercial. O sea, no sientes que estás un poquito más protegido en general. Tu coche está seguro en un estacionamiento vigilado, que te costó una lana pagarlo. Tus hijos ahí, o sea, si se te pierden no pasa de que te los encuentres ahí voceándolos o lo que sea, ¿no? Creo que eso suma mucho y tiene un impacto cultural en el comportamiento de la gente en México. En países de primer mundo pues tienes otros espacios que lo complementan mejor. Así es. Sí. Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que nos ha tocado en Plaza Mayor dejar a los hijos en ciertas edades. Y es este tema, ¿no? La seguridad. Estás en un lugar cerrado, los chavos no salen de ahí, eso le da mucha comodidad. Y bueno, de algunos años para acá, veíamos, yo creo que a principios de
los 2000, las plazas o los restaurantes eran lugares cerrados. Hoy día son terrazas. Hoy día, si no tienes terrazas, pues la gente no se ve. La gente lo que busca es ver gente. Entonces se volvió un amenity, se volvió un lugar de esparcimiento, se volvió un lugar de entretenimiento, el mismo restaurante. Y es donde vas a distraerte, ¿no? A buscar gente, ver gente. Y eso ha sido también una innovación en cualquier tipo de plaza, ¿eh? Entonces, desde plazas pequeñas hasta grandes, han ido desarrollando sus áreas de terraza, que es un nuevo formato de... Y de entretenimiento, ¿no, Juanjo? O sea, yo recuerdo que fui a un curso de 4S hace tiempo y este dato se me quedó muy grabado. Las plazas comerciales, o sea, los centros comerciales tipo fashion, solían tener más o menos un 3% de su área en ofrecimiento de entretenimiento. Dígase, restaurantes, bares. 3%. 3%. En ese entonces daban el dato de que había crecido 10 veces a un 30%. Y si tú piensas en el centro comercial de tu preferencia, seguramente te darás cuenta que hay mucha más oferta que la que existía cuando tú eras niño en esas plazas, ¿no? O sea, no solo hay cines, sino que ya hay boliches, ya hay arcades, hay muchos más restaurantes, no solo los fast food tradicionales, ya hay restaurantes en formato grande, incluso restaurantes de ultralujo dentro de los centros comerciales. Y eso es un cambio fuerte que se ha visto de, no sé, 10, 15 años para Así acá. es. Acabo de ir a una plaza a Tijuana que tiene, es chiquita, es nueva, es reciente, es abierta y no tiene tiendas, como de retail. O sea, tiene restaurantes, 6 restaurantes muy buenos, o sea, muy fresas y agencias de coches, güey. O sea, y renta de vestidos, o sea, pero nada ancla No, en un comercial, sentido no, de... No, no. o sea, y es Que una... un Zara, algo no, así, no, nada. no, nada. Y que sí pueda aguantar algo así. Y en Querétaro hay un par también, o sea, donde es como si fuera una especie de restaurantero. O sea, así como acá es coches y comida, ¿no? Y Yo creo que eso cae dentro de la sombrilla de los lifestyle centers, ¿no? Que en León ha habido intentos un poquito fallidos. En Guadalajara son ya muy comunes, en Monterrey. Hay formatos súper exitosos que no necesariamente, sí buscan, me imagino, siempre estas grandes marcas para los anclajes, pero se convierten más en... como Arboleda, ¿no? Arboleda tienes exacto. todo el centro de comida y tienes Exacto. Lululemon, Germán Miller, ese o es sea... justo el ejemplo en el que estaba pensando. Es lo que les comentaba hace rato. O sea, son otros formatos de negocios que los transformas en anclas. A lo mejor el formato que tú comentabas en Tijuana, que son restaurantes probablemente locales de la ciudad y que son muy exitosos, los conjuntaron en un solo espacio y entonces volvió ese el anclaje de la plaza. Entonces, ¿qué buscan? El que va a rentar vestidos que comentabas o otro tipo de negocios que no son boutiques para venta de ropa, pues buscan que haya gente que los vea y poder lograr acercar su producto a la gente, a los clientes. Entonces, esa creatividad o ese enfoque de buscar nuevos formatos de negocios que puedan funcionar dentro de una plaza del tamaño que sea, pues es parte de lo que tiene que buscar un verdadero comercializador de plazas comerciales, ¿no? Sí, y estar muy atento de la tendencia que te van marcando las propias marcas, ¿no? Así de, oye, es. estamos Tenemos un proyecto en Aguascalientes que después del COVID se nos fueron los restaurantes. Ha sido un tema un poquito complicado, pero lo hemos ido sustituyendo por temas de oficinas. Y el desarrollo como tal de oficinas, prácticamente estamos full. Entonces, ahí tienes la oportunidad. Tienes ya un proyecto muy, muy cómodo porque tienes bastante área de estacionamiento. Tienes áreas de oficinas que originalmente se desarrollaron para ese concepto. Está al 100%. Pues entonces, lo que tienes, hay que darle el enfoque, hacerle su ajuste arquitectónicamente hablando para que te pueda funcionar como oficina. ¿Y el precio por metro cuadrado se vio afectado? O sea... No, de hecho, te puedo decir que puedes cobrar mejor las oficinas en renta que las áreas comerciales. Incluso ahí hay una gran Sí. ventaja. Como eran restaurantes, seguramente ya están planeados con terraza y parte de lo que complicó el regreso de la gente a las oficinas es el tema de estar encerrados Así en es. una pecera, digamos.
Entonces, probablemente eso hace que sea más fácil su adaptación y que tengan Sí. espacios exteriores, porque Se puede también es adaptar. algo ya buscado. Se puede adaptar. Y la plaza como tal está anclada con una marca de pizzas con juegos infantiles y un boliche. Y tenemos un gimnasio con alberca. Entonces, el tema de servicio y de entretenimiento lo tienes cubierto. No es una plaza que pueda enfocarse el tema comercial porque no es una plaza desarrollada para tener tiendas de boutiques. Entonces, tienes que irla adecuando, tienes que irle pensando y ajustando los espacios para poderla desarrollar, ¿no? ¿Cómo han ido migrando las cuestiones? Yo me acuerdo que, o sea, yo tengo 39 años. Cuando yo tenía 15, 20 años, yo tenía muy pocos amigos que iban al gimnasio, güey. O sea, ¿no? O sea, muy poco era la cultura del gimnasio y los gimnasios estaban, o sea, eran raros, güey, ¿no? Y ahora los Eran gimnasios... como de mucha especialidad, ¿no? Sí, no, o sea, así de como ahí que, vas güey, a- ¿por qué vas al gimnasio, no? Ajá. Hacías deporte como hacer tenis, nadabas o Sí, más alguna bien de club actividad así, ¿no? deportivo o así. Ajá, pero ahora yo he visto que, o sea, los gimnasios se han vuelto como estas tiendas ancla también en muchos lugares, o sea, por el flujo de gente, por Sí. todo. Y hay ciertas plazas que no quieren los gimnasios y hay ciertas plazas que buscan los gimnasios y cómo se ha ido tropicalizando cada vez, o sea, como estos nuevos negocios, o sea, porque aquí ves gimnasios en todos lados, o sea, y hoy se han vuelto anclas, ¿no? O sea, Es un ancla, sí, definitivo. Tiene una complicación por los horarios y por la cantidad de gente que te concentra en un horario. ajá, por los En las lugares de mañanas estacionamiento. o en las noches, es correcto. Pero sí se vuelve un giro interesante para los centros comerciales. Incluso esa combinación de formatos, Ujú. porque tienes el gimnasio, que es el formato de pesas, tienes el pilates, tienes el de bicicletas, El yoga. tienes el yoga. Entonces, Sí, que el van desde gimnasio 90 metros no se hasta 2000 especializa metros. en otros ramos. Sí. Y puedes tener una combinación de negocios, el nutriólogo, la tienda de artículos de naturistas. Entonces, la combinación de esos giros se vuelve un ancla para un desarrollo. Ujú. Entonces, el tema es conseguirlos, ¿no? El tema es poderlos conjuntar y acomodar de tal forma de que puedan funcionar dentro de un centro Y ahí comercial. entras en un tema muy importante que es el de las sinergias, ¿no? O sea, y que ya medio lo habíamos tocado con el ejemplo de la lavandería, cuando son múltiples propietarios, pones una lavandería al lado de la otra, pues le das en la torre. Así es. En la comercialización hay que cuidar a ver si nos platicas un poquito sobre esto, mucho que poner al lado, o sea, qué poner al lado una cosa de otra, ¿no? O qué giros nos van a ir complementando el sembrado de marcas para evitar que se hagan competencia, porque si no, al final de cuentas todos van a perder. Y la competencia no puede no ser como tan clara o tan directa como pareciera de lavandería contra lavandería. Puede haber giros que no se permitan operar bien, aunque los dos estén vendiendo bien, o que en sus productos se permita luego la competencia de precios de ver quién trae la cerveza más barata y demás. Te ha tocado manejar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pero hay proyectos. Yo creo que más bien aquí es el tema en cuanto a los giros que se confrontan de manera muy directa. Dices, oye, una lavandería contra otra lavandería. Pueden ser precios diferentes o pueden ir a nichos diferentes, pero al final de cuentas están vendiendo el mismo servicio. Esto es lo que sí tienes que cuidar. En restaurantes nos llegaba a pasar hace algunos años que algún propietario del restaurante decía, oye, yo no quiero otro restaurante. Cuidando la competencia. Y la gran mayoría de clientes te decían, oye, trae más restaurantes. Porque estaba cambiando el formato de las áreas de entretenimiento. Entonces, entendieron que mientras más restaurantes hubiera dentro de un conjunto, más atractivo lo hacía. Pero a lo mejor ahí lo haces, ok, un italiano, Sí, un japonés. cuidando o sea, los giros, cuidar el cuidando los tema de giros. ¿no? Pero, por ejemplo, si tú vas al de cortes, si vas a, no sé, otros giros de especialidades, todos te van a vender hamburguesas. Sí, o pasta. Comúnmente, o pasta. O el italiano te va a vender 3 o 4 tipos de cortes, pero no es su producto principal. Entonces, ese es un poquito de conocimiento en cuanto a cómo tratar la relación de los clientes y cómo limitarlo. Todos te van a vender hamburguesas,
pero no es su producto principal. Ellos te van a vender un 10% de ese producto y el 90% es un producto diferenciado, es su especialidad. No puedes quitarle la hamburguesa. Vas trabajando en ese esquema con los clientes y lo vuelves muy atractivo para el mercado. No, es muy complicado meterte a su menú o a su línea de producto. Si dices, oye, no vendas pantalones, pues todas las marcas venden pantalones. Aunque sea diferente marca, todos venden pantalones. ¿Cómo lo regularías dentro de un centro comercial? Es complicadísimo. Sí. Sí. Oye, y por decir, tuvimos un podcast con los de Gaucho, Panoteca y Cheve Wings, ¿no? Y hay dos temas que se me están ocurriendo ahorita. Uno que es el guante, que me gustaría entrar a lo del guante. Y la otra también, antes si quieres, después del guante es... Antes, yo recuerdo mucho que hasta nos hicieron un comentario. Antes McDonald's buscaba que era una cadena comercial, convertirse en un negocio inmobiliario y ser propietario de los locales donde estaban, ¿no? Luego nos decía aquí Memo, que de Cheve Wings, dijo, es que lo que me cuesta un local, pues mejor abro otro negocio, ¿no? Esta cultura en los nuevos negocios de locales comerciales, ya el hecho de tener un local en propiedad, ¿se ha perdido un poco o se mantiene en algunas empresas o prefieren rentar? ¿O has visto, cómo lo sientes ese tema como patrimonial en ese sentido? En términos generales, prefieren rentar, en términos generales. Son muy pocas las empresas o contadas las que tienen la intención de invertir para generar un recurso, un patrimonio inmobiliario. McDonald's es una de esas empresas, pero son de las pocas. Okay. No es un común denominador en el mercado que las grandes marcas inviertan en tierra o en inmuebles para poner sus locales. Si hablas de grupos probablemente como Coppel, pues son grupos ya muy grandes que traen mucha liquidez y que a lo mejor sí deciden empezar a invertir en algunos temas de inmuebles. Pero en cuanto a marcas comerciales pequeñas o grandes incluso, no es muy común que hagan ese tipo de inversiones, desde mi conocimiento. Y el famoso guante aplica exclusivamente o ha aplicado para centros comerciales del formato fashion. ¿Cómo funciona el guante? O sea, para la gente como que no sepa qué es el famoso guante, ¿no? Hay dos conceptos. El guante, que es el fee, y el traspaso. El guante o famoso fee es el que te cobra el desarrollador. El dueño de la plaza. El dueño de la plaza por darte el derecho de rentar el local. Ese es el guante, el fee. Ese supongo si no eres un ancla, ¿no? O sea, si eres un ancla o también te lo cobran. En algunos casos, algunas anclas llegaron a pagarlo. Ok. ¿Por qué? Porque querían entrar a alguna plaza muy importante, no tenían su presencia y llegaron a cubrirlo. Pero estamos hablando de hace muchos años atrás. Pero el guante ya no es común que se dé. Probablemente se dio un tiempo en los centros de ciudad y es muy difícil que te lo paguen las marcas. Y en los centros comerciales fashion sí sigue aplicando el guante. Y el otro concepto es el traspaso. El traspaso es, yo tengo el local rentado, la plaza me autoriza traspasarlo. Yo se lo traspaso a otra marca, yo le cobro una cantidad. Pero ya es mi beneficio como inquilino, como arrendatario. ¿Hay alguna fórmula con la que algunas empresas han calculado el guante o cómo lo han designado de que tú hayas sabido alguno? Tanto, o sea, están dispuestos a pagar tanto. No, que yo sepa, no hay una fórmula. Se tasaron en muchos años los valores de las grandes plazas a nivel nacional. Eran cantidades muy importantes. Sí nos tocó hacer algunas operaciones importantes en México. ¿El inmobiliario llevaba comisión del guante? Claro. Como si fuera una venta. Trabajamos con algunos grupos como Emico, Emico, Flourishing, que era el mismo grupo. Y en México con Men's Factory nos tocó hacer algunas operaciones muy interesantes. Y pues, fueron otros tiempos. De hecho, fue con el tipo de negocio con el que nosotros empezamos como inmobiliaria. Y buscando ubicaciones para marcas, como Todo Moda, en diferentes partes del país. Fue una época donde estuvimos viajando mucho a diferentes partes del país, tanto en centros comerciales como en centros de ciudad, para poder acomodar este tipo de marcas. Y ese era el negocio, ese era el tema del cual tú generabas, por medio del traspaso principalmente, y en algunos casos el guante que pedía el propietario.
Hoy día es difícil ya generar ese tipo de operaciones. Ahí el proceso, ¿cómo era? Llegabas y veías una ferretería en el zócalo de la ciudad y decías, bueno, aquí probablemente hay una marca de zapatos que esté dispuesta a pagar una cantidad Tocando importante puertas. para que se vaya. Lo sacabas. Sí. Tocando puertas. O sea, es el mismo proceso que hoy día sigues tú para generar tu cartera de clientes. Tocas puertas. Vas checando los propietarios de los inmuebles, el conocido, el vecino, la referencia. Estás tocando puertas todo el tiempo. Así que la labor de venta es prácticamente la misma. Te los vas ingeniando para generar el negocio. Claro. Sí, y fue muy interesante porque nos tocó conocer todo el país. De Yanira viajó todo el país. Y había épocas en vacaciones, agarrábamos a los chicos, los subimos a la camioneta y nos íbamos recorriendo ciudad en ciudad llegamos hasta Villahermosa manejando. Como si fuera un canvaseo de... Literal. Y divertido porque... Bueno, pero esto no hace mucho. No, hace 20 años. 15 hace 15 años, correcto. 16 años, 17 años. Así es. Y esta forma como de hacer las cosas es... Tú veías como una vocación para un lugar, como dice Juan Pablo. O sea, a lo mejor aquí había... Yo veo luego lugares donde dices, oye, aquí hay un sastre, güey, ¿no? Y puede caber aquí una de postres de McDonald's, güey. A la vuelta sí, güey, ¿no? Pagar es decir, una fracción. ¿qué hace este güey aquí? O sea, ¿no? O sea, paleterías, por ejemplo, me sorprenden, las papelerías o cosas así. Y pues al final del día, pues es como una gentrificación de locales, ¿no? Una gentrificación comercial. Sí, o sea, es la capacidad de identificar cuál inmueble y cómo llegarle al propietario. Cómo convencerlo, cómo platicar, cómo conocer su situación actual. Y a lo mejor hubo clientes con los que no hacías una operación de manera inmediata y se iba a 1, 2 o 3 años, o bien ese cliente te referenciaba con algún familiar. Entonces, tocando puertas, íbamos generando ese tipo de gestiones. Y en el tema de centros comerciales a nivel nacional, obviamente la misma labor que yo estuve realizando en estos años al administrar plazas, pues nos generó mucha relación con marcas comerciales y también con grupos desarrolladores con los cuales era muy fácil abrir la puerta para conocer sus requerimientos o sus necesidades en centros comerciales y nos permitían llevar a cabo operaciones, llevando nuevas marcas, nuevos clientes a sus desarrollos y nos daban esa oportunidad de trabajar. ¿Por qué? Porque entendíamos el negocio. Sabíamos quién, cómo y qué impacto favorable podía tener su desarrollo llevándole nuevas marcas. Entonces, ese es un poco el expertise que se fue dando con el tiempo. Sí, no, pues es que vas como viendo el tema de la vocación de las ciudades y hay ciertos lugares donde puede pegar una cosa, donde no puede pegar otra. Así es. Y a mí me sorprende de repente ver, hablábamos también el de los restaurantes. Un tipo de restaurante no se mete a las plazas y otro tipo de restaurante lo que busca es estar en las plazas. O sea, también el nicho en el que estás, o sea, cómo está definido. Hay ciertas plazas, por decir aquí la Gran Plaza estaba subsistiendo por el cine y creo que ya se va el cine. Ya se fue el cine. Ya se fue el cine. Y dices, ahora vienen, o sea, yo siento que en algún momento vienen grandes retos también de decir, o sea, ¿qué harías en lugares así donde ya están como, o sea, qué otro tipo de vocaciones comerciales le das, ¿no? O sea, Plaza Mayor, no sé cuántos años tenga Plaza Mayor. Pues empezó a inicios de los 90s. De hecho, hay una sección que se fue 94, vendida. más o menos. El condominio es la que empezó en los 90s. Sí, donde está el piso gris, sí, en cuadros chiquitos, que es la parte donde está. Mira, cuando venía para acá y me platicó Juan para algunos de los puntos a platicar, se me vino un tema a la mente y qué bueno que tocaste el punto. ¿Qué se me ocurre para un centro comercial? Yo viví dentro de los centros comerciales, o sea, en el tema de administración es otro tema bien padre, muy, muy diferente a la comercialización. O sea, administrar un monstruo como Plaza Mayor es bastante trabajo, es bastante chamba, son muchos temas. Es una microciudad que todos los días tienes actividad, ¿no? Esto lo enfoco a cualquier centro comercial. Son ciudades que son vivos, son entes vivos, por decirlo de alguna forma, que tienes que darles movimiento.
Me acuerdo alguna ocasión, hace muchos años, uno de mis hijos me dice, papá, ya no quiero ir a Plaza Mayor, se me hace aburrida. O sea, ¿qué estaba pasando? Necesitaba un cambio, una renovación en la plaza, ¿no? Y ahora que ya entró la nueva tienda departamental, ¿qué pasa con el centro comercial? Desde su punto de vista, ahora yo las voy a cambiar, yo les hago la pregunta, ¿qué pasa con Plaza Mayor? No, levanta, o sea, fue como... A finales de los 90 era un centro comercial regional. Ajá. Cuando abren plazas en Guadalajara, en Aguascalientes, en Querétaro, deja de ser una plaza regional, se vuelve una plaza local. Sí. En Irapuato abrió también Liverpool. Llega a Palacio. Y la haces regional otra vez. La vuelves a hacer una plaza regional. O sea, tiene un impacto... Sí, el impacto es extraordinario. De kilómetros. Sí. Extraordinario. ¿Por qué? Porque te vuelves a traer el mercado de Lagos, te vuelves a traer el mercado de Irapuato. Aguascalientes. El de Aguascalientes. Sí. El de bueno, Querétaro tiene... Sí, Palacio, hasta muchos de los altos de Jalisco les queda más para acá que para allá. Entonces, a lo mejor ese mercado con la capacidad económica que se iba a Guadalajara, pues ahora se viene otra vez a Plaza Mayor por la distancia. Entonces, esos efectos, esos detalles de conocer cómo operar y cómo administrar un centro comercial, es cuando empiezas a entender lo que puede generar un cambio de este tipo, ¿no? No, y también la forma en la que hace años no te cobraban el estacionamiento en ninguna plaza, güey, ¿no? Y se ha vuelto también un negocio de la administración, o sea, el tema de la estacionada, ¿no? O sea, hubo una, ¿qué será? Hace como 10 años, que en todas las plazas empezaron a cobrar el estacionamiento. Son pocas, pues aquí en León, las que ya no tienen Centromax es una de ellas, ¿no? Pero ese también era como algo que no se había visto y de repente fue pues ¿por qué no cobramos? O sea... Hay aspectos que te cambian la operación de un desarrollo, de cualquier tipo. El solo hecho de que estés dentro de una zona donde tienes muchas áreas de oficinas, vas a volverte una placita o una plaza comercial donde vas a estar plenamente invadida por los trabajadores de la zona. Eso te lleva a hacer un cambio. Y ciudad a ciudad también funcionan de manera diferente. Si tú vas a Aguascalientes, en Aguascalientes te vienen cobrando las plazas desde hace muchísimos años. El estacionamiento. Te lo vienen cobrando desde hace muchos años. Y si te vas a otro formato, a otro tema en específico, aquí muchos desarrolladores le tienen miedo a hacer plazas de 2 pisos. No funcionan o no funcionaban. Mucho menos una de 3 pisos. Es un albur enorme. Vete a Querétaro o vete a Aguascalientes, vete a Guadalajara y tienes hasta de 4 pisos y están 100% rentadas. Sí. Este formato de la plaza que les comento en Aguascalientes es un formato muy padre. Si la ven, se llama Punto 45. Tiene un diseño extraordinario, padrísimo, con una capacidad de estacionamiento enorme. Y le ha costado trabajo posicionarse en Aguascalientes por su ubicación. Está en la vialidad hacia Zacatecas. Está justo a un lado del Fashion Mall más importante. Es correcto. Pero tiene un formato diferente. Pero las características de construcción, de diseño y de comodidad está al nivel de cualquiera de Guadalajara, de Monterrey o de México. Si esta plaza estuviera en esas ciudades, sería un mega éxito por las comodidades y el diseño que tiene. Y con la misma población alrededor. Pero va muy bien. O sea, estamos trabajando sobre esas áreas que hay que mejorar, pero trae una ocupación muy importante. Y te digo, el tema de oficinas, 100%. Y el análisis de cada ciudad es diferente. Tienes que verlo diferente, tienes que manejarlo de manera diferente. Y el análisis de las plazas, pues entender que son entes vivos y cómo poderlos mejorar y operar. ¿Qué tanto porcentaje hay en el hecho de que tú como dueño de una plaza rentes solo el local o te hagas copartícipe de las utilidades? O sea... Las rentas fijas contra las variables. Ajá. O sea, hablábamos mucho, pues, hay dueños que creen mucho en su punto, que dicen, oye, yo me voy por una coparticipación en el tema de utilidades, renta variable. ¿Se ve mucho eso o lo ve? O no, en el mercado general no. Y de hecho en los centros comerciales grandes, probablemente con algunas marcas muy fuertes, y porque tal vez lo traiga como política la marca grande,
y ellos establecen esa gestión de renta. Uh-huh. Pero no es muy común que se maneje la renta porcentual. Ok. Se llegó a manejar incluso, lo llegué a ver mucho en México, en los centros comerciales y con cadenas interesantes de restaurantes, pero no es un tema que haya sido muy aplicable o muy constante dentro de los centros comerciales. Seguramente, Juanjo, tú que estás muy especializado en esto, te deben de llegar solicitudes casi que diario de, oye, consígueme un local comercial en venta, ¿no? Porque siento que es como un gran sueño de los inversionistas inmobiliarios, es decir, tener su local o una placita bien montada y demás. Pero lo hemos platicado muchas veces, Jaime y yo aquí, no, las propiedades comerciales difícilmente están, sobre todo las muy accesibles, no son fácil que las suelten. Las puedes conseguir tal vez en un formato muy grande e implican todo este trabajo que es parte de lo que tú asesoras para llevarlas a este punto. Pero así un local padrísimo, listo para rentárselo a una supermarca, es difícil de conseguir. Sí. ¿Qué consejo le darías a quienes quieren hacerse de una propiedad comercial? ¿Qué buscar? ¿Qué tipo de ubicaciones? ¿Qué características? Así muy básicas como para la entrada al mundo comercial. ¿Cómo se te ocurriría eso? Pues mira, es una pregunta difícil, sobre todo en este mercado, ¿eh? Sobre todo en este mercado en León, porque no hay oferta. Sí, no hay. No hay oferta, y es una oferta, la poca que se llega a presentar, que se eleva mucho, ya en costos. Pero, digo, lo básico es que está en una vialidad principal, está mucho en función de tu capacidad de inversión, hasta dónde puedes invertir. La tierra se ha encarecido mucho para poder hacer desarrollos comerciales, pero sí se llegan a dar algunas cuantas oportunidades. Es estar checando constantemente qué posibilidad o qué alternativa se puede presentar. Pero esencialmente sí debes de contar con estacionamiento, ¿sí? Debes de estar en zona comercial, que tengas más marcas en la zona. Factibilidades. Las factibilidades, pues, de hecho, si ya estás buscando el local comercial, tienes que traer la factibilidad ya intrínseca. Pero si es terreno, efectivamente, tienes que empezar por ese lado, ¿no? Y pues conocer los requerimientos municipales, creo que es muy importante, porque hubo cambios donde anteriormente te permitían los cajones pegados a la avenida y poderte salir en reversa y volver a agarrar la vialidad. Y hubo algunas modificaciones que para terrenos pequeños, meter ya un estacionamiento dentro de un terreno pequeño de 300 metros, pues, prácticamente se te va en el estacionamiento del terreno, ya no te queda espacio para construir local, ¿no? Entonces, yo te daría ese tema como un tema importante a analizar y pues estar pendiente todo el tiempo de que haya alguna oportunidad, algún local o alguna oficina bien ubicada o una bodega pequeña en renta y pues ver qué hay alrededor. Yo creo que todos los inmuebles son rentables, todos los inmuebles se pueden colocar, pues si necesitas quien te pueda ayudar de manera adecuada a la comercialización. No, y aparte la gente busca mucho el local porque en un tema de metros cuadrados, de lo que puede rentar un metro cuadrado de bodega a lo que puede rentar un metro cuadrado de local, el local es un negocio inmobiliario de los que más rendimiento da. Y también en un tema de mantenimiento, o sea, en un tema de mantenimiento, pues muchas veces tú entregas el cascarón, como decías de Telcel, yo te entrego el cascarón y tú arréglate como tú quieras, ¿no? Entonces, pues es muy atractivo para un inversionista tener un local comercial, o sea, se ha vuelto en una situación de cuestión de rendimiento muy atractiva, por eso también la demanda es alta y la oferta luego, es poca, ¿no? Y como hay poca oferta, se van altos los precios y de repente ves propiedades comerciales en venta y dices, híjole, eso no va a dar el rendimiento. No, y a ver, digo, muchas veces nos toca atender a algún propietario que pues quieren el mayor valor posible de su propiedad. El precio más alto para su venta o el precio que te arroja un avalúo. Ustedes ya me platicabas que han platicado sobre el tema de cómo generar un avalúo. Pero cuando llegas a la determinación de la renta que te pueden pagar por ese inmueble y no existe la relación de las rentas contra el valor de la venta para que te dé la rentabilidad buscada,
pues dices, ¿quién lo va a comprar? A veces una bodega, ¿quién va a ser el comprador de una bodega? Pues el que la requiera para su uso personal. Y la va a comprar aunque esté arriba del precio por ubicación, por características, porque realmente la requiere, pero si la quiere él como tema de inversión para generar un rendimiento, no le va a dar. Entonces, esos son los detalles con los que te vas a encontrar hoy día en el mercado. Sí, ¿no? Y aparte lo ves en ese sentido. Yo veo en León el precio por metro cuadrado local puede ir de nuevas placitas o así bien ubicadas, 250 a 350 pesos el metro, cuando en Guadalajara ya está 600, 700, 800, y una misma tienda que te viene a rentar aquí, ¿no? 250, 300 pesos el metro. Ahora que estuve en Tijuana, un amigo mío es amigo de un director de Carl's Jr. y me llevó al Carl's Jr. que más vende en el mundo, que está en Tijuana, güey. ¿Sí? Y está en o sea, dices, ¿cómo puede ser que este sea? Y es el que más vende, güey, ¿no? Entonces, No es mito de esos de que dicen. pues dice este güey, ¿no? O sea, no puedes sacar los números, pero yo preguntaba por qué. Porque está en una zona con mucha comercio, mucha industria y hay mucha gente que come ahí. Y son pocos lugares los que están ahí, ¿no? Y entonces dices, ok, un mismo negocio, como pudiera ser, no sé, a lo mejor una pizzería, pues va y se instala en Guadalajara y paga 800 pesos el metro, y aquí paga 250, 270 pesos el metro, y probablemente venda lo mismo, sí, ¿no? La misma venta. Y si no es que más. O sea, es un tema muy particular en el tema de... Es como en León, hablábamos el otro día, hay muchas taquerías famosas que pagan 1,500, 2,000 pesos de renta en la banqueta. Hombre, cabrón. Permisos de mercados de 80 pesos al mes. O sea, y dices, güey, o sea, y está generando mucho más que alguien que paga 70, 80 mil pesos de renta. O sea, es muy subjetivo a veces el tema comercial en ese sentido, porque sí varía mucho. Y ves muchos lugares también en León, yo siento que no les quiero decir que están malditos, ¿no? O sea, pero donde han intentado poner muchas cosas, güey. Y todo fracasa. Y todo fracasa, y sí. todo fracasa, y todo fracasa. O suele suceder que a veces llega alguien, lo pone y es un boom, ¿no? O sea, pero el tema comercial a mí o sea, es como muy apasionante en ese sentido porque uno trata de, o bueno, en tu caso, pues tratas de ver, supongo, todas las variables para un éxito entendido y al final del día es decisión del consumidor. Decisión de la marca, de tomar un punto, ¿no? Ajá. Sí, digo, lo padre de ellos es que vienen ya muchas de estas empresas con sus estudios, sus análisis, ya bien fundamentados para poder hacer una inversión. El tema es cuando atiendes pequeños empresarios que sí te dicen, oye, ayúdame a ubicar un punto donde sea exitoso. Y traes ese compromiso moral de ayudarlo a seleccionar una buena opción. Y sinceramente tenemos muchos casos de éxito donde les ha ido muy bien. Por ejemplo, la cervecería de León, que era un restaurante de mariscos, no era una cervecería. Yo creo que ya después se vino a chotear el nombre, el que estaba enfrente del estadio. Así es. Ellos llegaron con nosotros hace muchos años. Fue el primer punto que les conseguimos. Después les conseguimos otro en el centro de la ciudad, donde estaba un Burger King, que también les fue muy bien. Y el tercer punto fue en Irapuato, en una plaza muy cercana a donde está Liverpool. Excelente les fue. Y el cuarto punto fue en G100, el puerto interior. Entonces, realmente pudimos participar en crear un negocio de éxito. En su crecimiento. Sí, y nos ha tocado así ya con muchas empresas. No, como yo veo cervecerías como la Chapultepec. No, pero incluso te toca muchísimo asesorarlos para que se vean atractivos para ciertas plazas, porque si tú llegas como negocio local nada más, a veces no le das la confianza a estos grandes desarrolladores. Entonces sirve mucho el coacheo de un buen asesor comercial que te diga, ármate una buena presentación de tu marca, ten muy claro tus tickets promedio, tus menús, todo lo demás, horarios de operación y demás, porque si no vas a llegar a la entrevista con el consejo o con quien estés viendo y te vas a quedar así. No, y también en un tema de asesoría, cuánta gente pasa caminando, cuántos coches circulan, todo ese tema. Es parte del conocimiento. Entonces, además de comercializar los inmuebles, pues también hemos apoyado a muchas marcas en crecimiento. Hemos trabajado con muchas marcas en el mercado, tanto boutiques, restaurantes, tiendas de conveniencia,
tintorerías, heladerías, o sea, muchísimos negocios que traemos en cartera, que hemos tenido esa satisfacción de apoyarlos y que nos vuelven a buscar para poder seguirles buscando. Sí, un tema de ubicaciones. expansión, ¿no? Así En es, ese sentido. así es. Entonces, son 2 líneas de negocio que trabajamos y que han sido muy satisfactorias trabajarlas. Pues padrísimo, Juanjo. Pues yo quisiera felicitarte a ti y a Deya, que no está aquí, por el gran trabajo que hacen. Yo personalmente soy un cliente agradecido y muy contento con el servicio que nos dieron y con el servicio que seguimos recibiendo de ustedes, y incluso ahora en colaboración en algunos puntos, ¿no? Y la verdad es que coincidir otra vez en esto, ¿no? La importancia de la especialización Así es. y cómo al conocer a profundidad el producto inmobiliario y el cliente te da una mayor capacidad para poder atender bien la solicitud y pues llevarla a buen puerto. No, y sobre todo creo que el tema de, sí, como dices, de anicharte en algo por todas las cuestiones comerciales, legales, de operación, de todo lo que pueda venir, que eso es lo que hemos hablado mucho en el podcast de muchas cosas, que una buena asesoría pues no solamente comprende el enseñarte el lugar, ¿no? Sino uno se vuelve, como el tema de asesoría inmobiliario, una asesoría integral que va pues disfrazada e incluida dentro de un servicio. O sea, te vuelves un asesor en todos los sentidos, con una serie de conocimientos para poder generar un negocio, y pues va mucho trabajo ahí que pudieras decir que no se cobra, pero que se agrega como un servicio, ¿no? En ese sentido Así para... es, los adicionales. El tema de revisar contratos, el tema de revisar reglamentos de administración, de operación. Te vuelves cobrador, o sea, porque se atrasan 2 meses así y al es. primero que te hablan luego es a ti, güey, o sea, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí, también es un sí, punto a veces con lo que un buen asesor inmobiliario se enfrenta a decir, oye, pues déjame, le hablo yo y me involucro en ese tema. Digo que cuando tratas con empresas grandes, franquicias, eso no tienes ese detalle, pero sí sucede mucho con... Se vuelve a veces más complicado tratar con las grandes empresas que con las pequeñas empresas, ¿eh? O sea, te puedo decir que hay casos de clientes con los que cerrar. ¿Cuál es el cierre de tu ciclo cuando tú puedes ya cobrar tus honorarios? Ajá. Que ya puedes cobrar tu comisión. igual a tu comisión. Pues tenemos casos, te puedo platicar varios, que son casos donde hasta después de 2 años hemos cobrado la comisión y todo el proceso, desde que conseguimos la carta de intención, es larguísimo. Estás hablando de marcas, no de negocios pequeños. Se vuelve mucho más complicado porque incluso implica, a veces trabajar con gobierno, implica la intervención de muchos departamentos, hacerles proyectos, las cartas, los escritos, el recibir luego a Indavín, que muchas veces los propietarios no entienden cuál es el proceso, el que el Indavín te haga el avalúo para determinar la renta, tratar de llegar a un punto medio con gobierno para que te pueda rentar una propiedad, y luego los plazos de contrato, los requerimientos, el que no te pagan las rentas anticipadamente. Son muchos datos. Sin depósitos, es todo un tema que tienes que tener la especialización. Esta, por ejemplo, yo creo que Deyanira es la persona más especializada para rentarle a gobierno en la ciudad. Como intermediario. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente el proceso que se tiene que seguir. Ha trabajado con algunas dependencias donde ha tenido que generar cartas de cualquier comunicación para darle la formalidad a la dependencia. Y al final de 6, 8 meses, 10 meses de proceso, la dependencia dice, no autorizaron el presupuesto, Sí, no. nos vamos a otra ciudad. Imagínate el tiempo Y invertido. el dueño estaba emocionado con rentar. El dueño y nosotros como asesores inmobiliarios. Sí. Pero es un trabajo en el cual no generas. Pero sí, no, haces un trabajo ¿qué logras? Pues aprendizaje. Y la verdad es que ese aprendizaje lo aplicas para otras negociaciones. Así es. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues felicitarlos a ti y a Deyanira, que no está aquí, y pues ojalá que puedan seguirnos ayudando a traer más marcas interesantes a la ciudad, más proyectos tan padres como los que han comercializado. Y pues sí, definitivamente el tema comercial da para muchísimo. Mucho de qué hablar. Te puedes meter en cada de estos temas 1 hora y no acabamos, pero pues
agradecerte por el tiempo y por estar Gracias por aquí la con invitación. nosotros, Juanjo, de Mejores Locales Comerciales. Así es, pues muchas gracias, Juanjo, y felicidades Gracias, por todo este Jaime, tema. gracias, Va, Juanpa. cerrado.